Hola, profesora, buenas noches. Hola, ¿cómo andás, Valeria? Bien, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias. Me alegro. Vamos a esperar un poquito. Sí, recién terminamos un parcial por Ah, ahí, ¿de qué? castellana, lengua castellana 2, que era todas las oraciones subordinadas. Uh, Sustantivas, adjetivas y adverbiales. No, las adverbiales no, sustantivas y Ah, adjetivas. ok. Adverbiales en la tercera, dijo, Son las más por fáciles suerte. las adverbiales igual. ¿Sí? A mí me costó un montón entenderlas, pero bueno, nada. Creo que el miedo al examen fue que de golpe, pero me había costado un montón. Yo ya la había cursado hace muchos años y nunca había rendido el final porque no me daba la cabeza. No, es que es un tema espinoso. Eh, no es fácil. No, la Después llega verdad un no. momento en que las entendés y decís, Ah, claro, yo ahora en el examen me fue bien, me confundí dos pavadas, creo que de los nervios, eh, pero, por ejemplo, ya los reemplazos que hacía, digo, claro, esto tiene que ser esto, o sea. Bueno, nada, creo es que, que los bueno, igual, reemplazos, los reemplazos ayudan un montón, como, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Me está dando una información como si fuera un sustantivo? ¿Me está dando información como si estuviera modificando a un sustantivo, un a un nombre? sustantivo. Claro, o en la adverbial, bueno, me está dando información de todos los tipos de adverbios, tipo de modo, de negación, de esto. Una vez que desculaste eso, ya está. Ya está, sí. Pero sí Así que cuesta. bueno, creo que quedamos todos medios estresados. Veníamos estudiando, con Mariano veníamos estudiando así juntos, con los nervios previos, pero bueno, nos fue en general bien. Bueno, bien, me alegro. Hola, Cassandra, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿todo bien usted? Hola, Todo Hola, bien, Carlito. Cassandra. gracias. Porque ustedes en latín no tienen lengua latina, ven cultura latina, ¿no? Acá sí, solo cultura. Vimos algo de la lengua, pero muy por arriba el año pasado. Porque yo hice latín y griego, ¿no? Yo odié las dos, porque es todo gramática, a mí la gramática no me gusta, pero lo que sí me pasó con el latín y con el griego es que ahí entendí mucho mejor la gramática castellana, o sea, cómo funciona incluso el análisis sintáctico, porque como no sabes qué significan esas palabras, son todas como, no sabés qué es cada cosa. El hecho de andar buscándoles si era dativo, si era genitivo, y entonces puedes entender, eso te hace ver el lenguaje como si fuera tipo una ecuación, que es lo que vos necesitas para la gramática. Es como desprenderme de todo el significado, de todo lo que es la semántica, que con tu propia lengua te cuesta, porque vos estás efectivamente leyendo la oración que dice el perro fue, no sé qué, digo, y entonces pensás en el perro, en cambio cuando lo empezás a ver como categorías gramaticales, tipo, esto es un nombre, esto es un adjetivo, esto es un pronombre, esto es un no sé qué, como que ahí empezás a verlo a mí me sirvió para eso. Lo Sí, odié yo cuando profundamente. había estudiado hace varios años, también teníamos que hacer el análisis sintáctico en latín y lo que me parecía que era como más fácil igual, Claro, eh, era más fácil. era más Y fácil porque sabías aparte, las categorías gramaticales. Al no saber claro, lo que era cada palabra, solo te quedaba saber si eso era si estaba funcionando como, pues sí que qué es lo que es, sino cómo funciona. Está funcionando como sustantivo, está funcionando como adjetivo, está funcionando como adverbio, está funcionando como... Sí. sí. Y eso andar mirando el verbo, esas oraciones larguísimas en latín que decís, a ver, ¿dónde está el verbo? Porque eso me va a dar la clave para entender todo. Y ahí ya te queda como esa experiencia que es tipo, hay que buscar el verbo. Después de que encontramos el verbo, todo lo demás de alguna manera se va a No acomodar. sé, ¿Sí? aparte cada palabra ocupa un lugar Mm, y no te quedan palabras sueltas, no pueden quedar palabras sueltas. no, no. Pero la idea de construcción también, como vos que entendés, bueno, todo este grupito de palabras son una construcción que ahora veo que es, pero como en vez de ir palabra por palabra, que es lo que cuesta pues a los pibes en el colegio. Hola Mariano, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, chicas. Bien. A mí me estuvo contando Valeria que vienen de parcial Sí, de lengua de castellana. Ah, análisis. Sí. No, pero bien. estudiar el sábado con él fue como
refrescar un montón de cosas, por ahí cosas detalles que no me daba cuenta, íbamos como, bueno, tratando de resolverlos, desenmarañarlos juntos, y eso ayudó un montón. A mí me reayudó. Sí, a mí me pasa que hablarlo con otras personas cuando estudias, que lo hablas y el otro por ahí lo piensa o lo dice de otra manera y a uno eso le sirve un montón. O como cuando vos le querés explicar a otro, todo eso ayuda un montón. No sé, a mí dando clases me ayuda un montón. Como que dando clases me doy mucha más cuenta de cosas de los textos que cuando los leo sola, Bien. porque estoy hablando y entonces empiezo a relacionar y tipo, claro, y La esto lo puedo reflexión, relacionar con claro. no sé qué, pero eso solo sucede cuando estás hablando con otra persona, si no, Sí. no es tan fácil. Eh, bueno, no sé si se sumará alguien más. Lucas no se iba a poder sumar, me avisó. Ok, listo. No, quedarían quizás Antonella y Jessica, veremos. Bueno, la idea de hoy entonces es terminar con lo que me quedó de Calderón, ¿sí? De la vida de sueño, que no, habíamos avanzado un poco la clase anterior, pero me habían quedado unas cositas sin decir por lo que tengo acá anotado, de dos textos. Y después, bueno, hacer algún tipo de repaso antes del parcial. Hay un videíto ahí que por ahí podemos ver un poco de un tipo que da para España una clase que es argentino al igual, pero que está bastante bien, como para pensar un poco el siglo de oro y tener como las ideas generales, y obviamente cualquier duda, consulta, lo que sea que tengan ustedes, también tengamos espacio para eso, ¿sí? Perdón, ¿qué día es el parcial, profesora? El lunes que viene no porque es feriado, el otro, Perfecto. que sería 24 creo que es, 24, sí. lunes 24. Bien, la semana que viene es presencial, ¿se acuerdan? Bueno, esta materia no la tenemos, pero las otras materias la tienen. Vayan porque son 2 días nada más, es martes y miércoles. Nada, con Mariano nos veremos. Bien, bueno, hay un texto que está ahí colgado que es el estudio preliminar de la obra. Y ese no lo había tratado de otro que también era general, como una introducción, pero bueno, este no tanto. Igual si repito, no importa porque nos sirve de repaso, ¿no? Yo tenía un profesor de lingüística en la facultad que decía, la pedagogía es repetir todo muchas veces. Y después con tus alumnos en el secundario lo ves que es verdad que es como no cansa una vez, porque uno va repitiendo, repitiendo y la cosa va entrando, de alguna manera. Bien, entonces, hay que pensar de nuevo, una vez más, como siempre, un poco en el contexto, em, como cosas, como mojones importantes, acá marcan, por ejemplo, la reforma protestante, ¿no? La reforma luterana. Y en España se da una contrarreforma, ¿no? Que lo que justamente en España, para diferenciarse de los luteranos, se busca una reafirmación de los principios de la doctrina católica, ¿no? Todo esto sucede entre 1545 y 1563, que sería el Concilio de Trento. Entonces digo, bueno, hay una cuestión, además de todas las crisis que venimos mencionando, la religiosa es muy importante, ¿no? Porque medio como que Europa se separa entre los países que quedan católicos y los luteranos. En ese sentido, entonces, en España se empieza como a autopercibir como una nación católica militante, ¿no? Porque es uno de los sectores junto con Italia, ¿no? Donde el catolicismo queda más fuerte y más reafirmado después de esta situación.
y entonces se da como una especie de proceso catequizador, hay como una oleada de espiritualidad y radicalización de la religiosidad. Esto un poco lo hablamos la otra vez, bueno, en relación con los poetas que Valeria Diego Santa Teresa, ¿no? Digo, bueno, todo esto hay que pensarlo en este contexto de una religiosidad muy fuerte y que está ahí como en un punto militando, ¿no? Separarse de aquellas naciones que habían adherido a la Reforma Protestante. Después habíamos hablado también que es importante remarcar, se empieza a vivir ya una situación de decadencia del Imperio Español, ¿no? Y habíamos dicho que eso tenía que ver, por un lado, con las pérdidas de los territorios. España empezó a ir perdiendo por distintos motivos a lo largo de todo el planeta. El surgimiento de nuevas hegemonías. Hay países que empiezan a disputarle la hegemonía a España, especialmente Alemania y Francia, ¿no? Porque digo, si nosotros solo pensamos en España, no lo pensamos como el país europeo, ¿no? Porque siempre tiene más quilombos económicos, tiene más quilombos de todo tipo. Uno no diría como, ay, bueno, sí, la ciencia en España es de punta y esas cosas, digo. Entonces, bueno, esto ya empieza a suceder desde este momento, ¿no? Esa pérdida de hegemonía. Y también sumada la decadencia económica y política que estuvimos viendo, ¿no? Porque va todo de la mano. La pérdida de los territorios se da en gran parte por el lío económico que tenían y es un problema político muy grave que termina de horadar lo que ya estaba pasando dentro de su territorio en la península ibérica. Y entonces acá es que se entiende que se instaura un absolutismo monárquico, ¿no? Que nosotros lo vemos lo vimos en Fuente Ovejuna, ¿no? Con esa aparición de los reyes católicos, que son los que al final de la obra terminan de poner todo en orden. Y que Lope está ahí fomentando eso, ¿no? En su obra es como, bueno, sí, por suerte tenemos, o sea, el problema para Lope no son los reyes, sino que son los estamentos medios, los señores, ¿no? Entonces, esta sería medio como lo que viene sucediendo. También lo que se da en esta época que es interesante es una intensa movilidad social. ¿Por qué eso? Porque ya lo hemos hablado, ¿no? Todo este tema del dinero, de que las personas ahora, o sea, con el surgimiento de los bancos, los préstamos, todas las expediciones a América, de donde sacaban oro, distintos tipos de materiales, los esclavos y demás, hace que toda una nueva parte de la población que de otra manera no hubiera accedido a eso, acceda a amasar grandes fortunas. Entonces, esto les permite una movilidad social que no hubieran conseguido en otro momento, que era todo un poco más estanco, ¿no? Bueno, vos sos pobre o campesino por un lado, y después tenés a los nobles, a los aristócratas y ese tipo de cuestiones. Ahora hay un montón de gente que está haciendo dinero y que está cambiando entonces cómo luce esa sociedad. Ya no están, serían los nuevos ricos de esa época, ¿no? Como ya no están dividido en dos, sino que hay un nuevo actor social que es el que después va a ser, y pasa en España y pasa en el resto de Europa, ¿no? También es el surgimiento de la burguesía, porque tenemos que pensar que este también un poco es el surgimiento del capitalismo como sistema económico mundial. Y el capitalismo surge exactamente porque cae el feudalismo. El feudalismo cae porque empiezan a surgir los burgueses, que son gente que no por su cuna, sino por su trabajo y sus negocios, hacen guita y empiezan a jugar fuertemente en la sociedad. Entonces, este tema de la movilidad y social, qué sé yo, estos nuevos actores también hacen que surja nuevamente con fuerza, y lo hemos visto en la literatura, el tema del honor, ¿no? Como también para no pensar que solamente esas personas eran consideradas por su dinero, sino también la importancia del honor. Lo vimos en Fuente Ovejuna, ¿no? El honor de esos campesinos frente al desastre del comendador. Esperen que se me está metiendo Antonella. Perdón, profe, Sí. consulta. ¿El tema del honor surge o resurge? ¿Dónde lo verías antes, si no? Por el Cid Campeador. Ok. Sí, pero ese es un honor más ligado, ¿no? Como a la defensa del señor,
es un honor que más tiene que ver con el tomar las armas, ¿no? Acá, como un honor heroico, ¿no? Del héroe. Acá no es tanto del héroe, sino como una persona que sea honorable, que se constituya como honorable, ¿no? Es lo que pasa un poco en Fuente Ovejuna. No son grandes señores que están yendo a pelear. Hola Antonella, ¿cómo estás? No son grandes señores que están yendo a pelear, sino que el honor se da por el oponerse al comendador, que es de una categoría más alta socialmente que ellos, y el honor está en hacer las cosas bien, en defender a su pueblo, en defender a las mujeres, ¿no? Como es un honor un poco más, ¿cómo decirlo?, del orden de lo civil, de cómo yo me manejo con la gente que me rodea y con la sociedad en la que estoy metido. No es el honor del que va afuera a luchar y matar, ¿no? Árabes o, o lo que sea que salían a matar. Ok, profe, gracias. No, de nada, pero está bien la pregunta. Em, entonces, bueno, tenemos el siglo de oro. Hablamos de que había dos estéticas dominantes. Teníamos la del Renacimiento, que se da en el siglo XVI, y la del Barroco, que se da ya a finales del siglo XVI. El Barroco más o menos lo podemos ubicar entre el 1580 y el 1680. Volver un poco a esta idea de Maraval, bueno, que el barroco se trata de un periodo de crisis y de cambios, como lo vimos, de una gran insatisfacción, de dudas, falta de certeza y decadencia. Y un poco eso lo habíamos visto en La vida es sueño, ¿no? También otro de los tópicos que aparecen mucho son los dualismos, que eso lo vimos, ¿no? La cantidad, o sea, son personajes, sobre todo Rosaura y Segismundo, son personajes dobles en un punto, porque son una cosa, pero en realidad son otra. Rosaura con sus disfraces, Segismundo no sabiendo que es real, que es sueño, sin saber que él es el hijo heredero del trono de Polonia. La idea de antítesis, y antítesis me parece interesante porque es algo que uno encuentra mucho como recurso que aparece en la obra. Y también pensar un poco la idea de antítesis como si fuera, lo que estoy diciendo es medio una burrada, pero para pensarlo digo. La idea de antítesis, si lo llevamos a la pintura como con la idea del claroscuro, ¿no? Como esa oposición de luces y sombras que aparecen en las pinturas, y cuando eso aparece en la literatura es una antítesis, ¿no? Porque de qué forma describís algo que es un claroscuro o cómo inundás un paisaje o una escena con esa lógica y lo vas a terminar usando más o menos con antítesis, con oxímoros, ¿no? Esos son los grandes recursos que aparecen porque justamente son recursos dobles, ¿no? Que nacen de una dualidad opositiva, como sería el claroscuro, ¿no? Que es la luz y la oscuridad. Bueno, toda esta lógica del engaño y del desengaño que también mencionamos. El peso de la temporalidad, que es algo que también lo vimos en relación a Maraval, ¿no? Con esto también la idea de caducidad, del paso del tiempo, lo que deja de existir. Todo el problema de lo que es la apariencia versus la realidad, que también lo tenemos en estos personajes, también lo tuvimos en El amante liberal. Y una especie de gusto por las ruinas, ¿no? Habíamos dicho. Las ruinas como aquello que muestran el paso del tiempo. Entonces, con todo esto en mente, se puede pensar que frente a este contexto incierto y de desencanto, lo que se va a buscar es ver la naturaleza del mundo temporal, sacar todas las cuestiones que haya ilusorias y de engaño, para intentar buscar cuáles son aquellos mojones que permiten un poquito de certeza. Si todo es engaño, si todo es paso del tiempo, si todo es caducidad, si todo es cambio, nada permanece, bueno, ¿cuáles serían esas cuestiones?
Y una de una de esas certezas podría ser la certeza de la finitud, que es tremendo, ¿no? Como, bueno, lo único que sé es que todo va a cambiar y se va a morir, básicamente. Por eso tiene esta carga tan dramática el barroco, ¿no? Es dramático el barroco. O sea, La vida de sueño es súper dramática, toda la obra. Si uno ve pintura barroca, es súper dramática. Todo esto que pasó, que nombré al principio de la Reforma Protestante y que después con el Concilio de Trento, y esta avanzada como súper religiosa católica, eso también influyó de alguna manera en la literatura. Primero porque ciertas alas más radicalizadas consideraron al teatro como una actividad pecaminosa, ¿no? Como de costumbre de la gente, los mega religiosos, cualquier cosa que sea diversión o lo que sea, es pecado, está mal. Pero además también se dio, por ejemplo, que se prohibía que hubiera suicidios en las obras de teatro o en las obras literarias, que no podía haber matrimonios secretos, porque eso también ofendía las buenas costumbres, ¿no? De lo que es una pareja y demás. Y ahí podemos también entender un poco esto que no me acuerdo con quién hablábamos, la otra clase con Jessica quizás, de que Rosaura termina con Astolfo. Y es como, y todos decimos, ¿por qué termina con este tarado que la dejó y qué sé yo, bla, bla, ¿no? ¿Se acuerdan que algo de eso hablamos? Y era tipo, bueno, pero justamente estamos en un momento de hiperreligiosidad y entonces ella no puede quedar suelta con otro tipo. Listo, ella ya estuvo enamorada de él. Él tuvo algún tipo de acercamiento, ella nunca sabemos si fue carnal o no, pero no importa, así sea que se hayan tomado de las manos o se hayan prometido amor eterno, tienen que terminar juntos, ¿no? Porque socialmente en ese momento otra cosa no era tolerable y porque incluso te podían vetar el libro, ¿no? Como decirte, bueno, no, este libro, pensemos que está la Inquisición todavía dando vueltas. Entonces, bueno, esas cosas que nos parecen medio raras también tienen que ver con este contexto religioso. En cuanto a ciertas características de estilo que podemos mencionar, está, en primer lugar, cierta dificultad, ¿no? Como que se da un proceso metafórico en mucha literatura, muchas escrituras, que es metáfora sobre metáfora sobre metáfora, ¿no? Entonces, hasta que uno termine de entender de qué está hablando, tiene que antes despular 3 metáforas al hilo que hubo, para poder terminar de entender efectivamente qué era lo que se estaba diciendo ahí. ¿Y se acuerdan que ustedes cuando estuvieron presentando a sus poetas, hablaron del conceptismo y del culteranismo, ¿no? Y en ese sentido habíamos dicho, bueno, el conceptismo tenía que ver con esto tiene que ver más bien con la forma, ¿no? Establecer relaciones entre ideas cuyos significados se alejan, no se encuentran alejadas, la idea de metáforas, de comparaciones, de alegorías, todo eso tiene que ver con el conceptismo porque el conceptismo es más del orden de la idea, ¿no? ¿Qué es la idea que se está queriendo transmitir y cuáles son los recursos literarios que yo voy a utilizar para transmitir esas ideas? Entonces, todo esto tiene más que ver con el significado. Entonces, uno podría pensar que el culteranismo, que tiene que ver con, bueno, tomar cuestiones de la cultura latina, ya sea en palabras que vienen del latín o en la sintaxis de las oraciones, ¿no? Ustedes saben que el latín tiene una sintaxis muchísimo más flexible que la del castellano. O sea, yo en latín puedo poner las palabras de una oración en cualquier orden, porque igual lo voy a entender, porque como cada palabra declina y me indica qué función está cumpliendo esa oración, yo puedo andar metiendo todo así como entrecortado, que igual se entendía, no era un problema. Nosotros en castellano no, tenemos como un orden un poquito más organizado, a lo sumo podemos cambiar alguna construcción para adelante y para atrás, pero en general, bueno, entonces el culteranismo lo que hace era un poco ciertos desarreglos
con el orden sintáctico de las oraciones o de los versos que tenían que ver con eso, o con palabras que venían directamente en latín. Entonces, se puede pensar que el culteranismo trabaja con el significante, ¿no? Con la cadena de sonidos o con la cadena de grafía. Habíamos hablado el otro día un poquito de la diferencia entre significado y significante de Saussure, que ya no lo habían leído, pero que ya lo van a leer en lingüística. Entonces, como que me parece interesante pensarlo así, ¿no? Bueno, el conceptismo tiene que ver más con el significado, por eso el tema de los recursos, la metáfora, es decir, qué quiere decir, qué significa, y el culteranismo más con el orden del significante, ¿no? Con cómo están ordenadas las cosas, no tanto con lo que significan. Porque antes se pensaba, bueno, o sos conceptista, sos culteranista, pero en realidad es verdad que estamos hablando de literatura, esto no es matemática, no puede decir tal tipo era culteranista, tal tipo, ¿no? Tal poema es conceptista, tal no. Digo, aparecen mezcladas muchas veces las dos cosas. Pero lo importante es que estas dos como vías interesan porque son caminos para la dificultad, ¿no? O sea, está bien visto, es deseable que la escritura sea difícil. Bien. Se puede pensar entonces que algunos autores, digo, todo esto siempre con pinzas, ¿no? Pero lo que nos sirve a nosotros para pensar, que se puede hablar de dos periodos en el teatro barroco, ¿no? El primer periodo, que iría de 1590 a 1630, y el segundo periodo, que iría de 1630 a 1680. Es decir, en el primer periodo lo encontramos a Lope, ¿no? Porque el arte no de hacer comedias es de 1613. Y en el segundo periodo podemos encontrar a La vida de sueño, que es de 1636. Como para ir notando diferencias incluso dentro del barroco, ¿sí? Entonces, el periodo primero, ¿por qué se caracteriza? Bueno, por justamente una nueva forma dramática que es la que expone, la que marca a Lope de Vega con el arte nuevo de hacer comedias de este tiempo. ¿No? Entonces dice, bueno, en vez de 5 actos hay que pasar a que sean 3 actos. Todo lo que explicó Jessica la otra vez con mucha precisión. La idea de la libertad métrica, que no es necesario que toda la obra esté escrita con la misma métrica, sino que puede ir cambiando. La aparición de personajes de diferentes niveles sociales, eso también era novedoso. La presencia del personaje gracioso. Bueno, algunas de esas cuestiones que sabemos que eran las que había propuesto López. En el segundo periodo se dan cambios dramáticos e ideológicos también. Bueno, acá es donde está Calderón, ¿no? Se produce una reducción del sistema de personajes, van a ser menos. Y la obra va a tener un código simbólico preciso y elaborado. ¿Qué se quiere decir con esto de un código simbólico preciso y elaborado? Creo que si lo pensamos en la vida de sueño es claro, digo, Lope toma un par de cuestiones que tienen que ver la diferencia entre la vida y el sueño, el estar despierto y estar dormido. A partir de eso, él saca todas cuestiones existenciales, ¿no? Si el hombre tiene un destino, si tiene libre albedrío y qué sé yo. Bueno, todo eso va a ser conceptualmente el código simbólico. Y es preciso y elaborado. Y toda la obra va a trabajar sobre eso, una y otra vez. Todos los personajes y todo lo que sucede en un punto en la obra va a tener que ver con esta premisa, estas premisas básicas. No sé si podemos decir lo mismo en Fuente Ovejuna. ¿Se entiende? Digo, si bien había cuestiones que tenían que ver con el honor y qué sé yo, no es un universo simbólico tan cerrado como sí lo es La vida de sueño.
No sé, ¿ven esa diferencia? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Y en cuanto a la estructura, la acción va a quedar subordinada a la palabra. Lo importante va a ser lo que se dice. Después de ahí se desprende la acción. La acción no va a estar puesta en primer plano. En cambio, en Fuente Ovejuna, sí. En el primer periodo, sí. No es como una acción que va llevando adelante a la otra. Está pensado como desde las acciones. En cambio, acá por ahí no hay tanta acción. Son personajes hablando. Por eso hay tantos parlamentos muy extensos en La vida de sueño, ¿no? Son como esos personajes que terminan siendo medio filósofos, terminan, ¿no? Como están son personajes que están ahí filosofando con la acción que sucede, pero de cada acción que sucede hay una reflexión muy grande, ¿no? En el otro es como, bueno, sucede esto, lo comentan, ven qué hacen y siguen avanzando. Acá no, acá hay como soliloquios hablando sobre lo que acaba de suceder o lo que podría suceder. Después, otra cosa que se menciona, que sostienen algunos críticos, que me parece interesante, dice, bueno, que la tragedia calderoniana se estructura en torno al enfrentamiento entre la generación más vieja, que aparece como pervertida, decadente, corrupta, ¿no? En este caso sería el rey, que es a la vez el padre de Segismundo. Esa generación, en otras obras podrían ser reyes, padres, maridos, etc. Y las nuevas generaciones que necesitan elaborar una ley nueva, ¿no? Que ahí serían Segismundo, Rosaura, porque pensemos que también Rosaura viene ya manchada por su madre. El problema de su madre también signa su destino, y ella lo que busca es justamente que no le pase lo mismo que la madre, y por eso lo va a ir a buscar al otro de los pelos, y arma todo el quilombo que arma Rosaura, ¿no? Porque tiene el recuerdo de la madre sufriente y doliente que se quedó ahí, y ella dijo, a mí no me van a hacer lo mismo. Segismundo también, ¿no? Como esa cuestión de ir, efectivamente, como dice Freud, de que siempre hay que ir y matar al padre, los hombres y las mujeres matar a la madre, ¿no? Como una cuestión de salir y tener uno su propia, vivir en su propia época y tener su propia personalidad y demás, que es básicamente lo que hacen los adolescentes todo el tiempo. Por eso a veces son muy pesados, porque están simbólicamente matando a los adultos. Bueno, a mí me parece que acá podría funcionar si lo pensamos en esos dos personajes, ¿no? En Segismundo y Rosaura, que están ahí peleándose o batiendo fantasmas que tienen que ver con de dónde vienen, con su padre y con su madre, cada uno. Además que prolijo, ¿no? Segismundo se verá con su padre, Rosaura con su madre. Freud estaría contento. Bien. Después también, y en relación un poco a algo que ya estuvimos diciendo, que en Calderón la estructura dramática es bastante perfecta, por esto de que hablamos de que hay un código simbólico preciso y elaborado, y que es bastante cerrado, porque al final todo termina cerrando, y todas esas tensiones que se fueron dando entre distintos personajes y distintas cuestiones terminan teniendo una síntesis, ¿no? Y que para esto sería como a nivel argumental o del tema de qué habla la obra. Ahora, eso también, y es lo que les digo siempre, se ve en el nivel formal. Es decir, no solo lo que dice la obra, sino cómo dice eso la obra. Entonces, ahora vamos a ver que encontramos muchas simetrías, el uso de la antítesis, los paralelismos, tanto en los personajes, hay personajes que son antitéticos o paralelos, o hay simetrías, pero también en los recursos lingüísticos que utilizan esos personajes para expresarse, ¿no? Y eso siempre es lo interesante de ver, es como, bueno, si la obra está hablando de no sé qué, lo que le dije yo antes, bueno, si el barroco se supone siempre que es como una especie de tensión, ¿no? De claroscuro entre la oscuridad y la luz y qué sé yo, bueno, ver cómo eso parece dicho. Lo vimos un poco en la otra clase en la descripción cuando Rosaura llega por primera vez con Clarina a la torre donde está Segismundo,
¿no? Y hace toda esa descripción de ese lugar, que el peñasco, que estaba oscuro, que era la boca de no sé qué, ahora no me acuerdo, una boca oscura que se los iba a tragar, digo, toda esta imaginería, y después nosotros leímos las partes en las que habla de la luz, ¿no? Tanto Rosaura como Segismundo, los dos tienen parlamentos enteros en la que ella lo compara a él, ¿no? Como él a ella con que era un sol que todo lo iluminaba, digo, bueno, ahí claramente está trabajando con eso, ¿no? Hay una oposición entre esas dos situaciones. Y encima se trata del mismo personaje, digo, el mismo personaje claramente salió a lo largo de todo su recorrido y aprendizaje como personaje, sale de esa esfera de la oscuridad, de lo difícil, del peñasco, y termina estando del lado de el sol, lo lumínico, lo que brilla sobre todo además, porque ella le dice algo así como que su luz va a brillar por toda Polonia, ¿no? Esta idea de rey sol que va a estar ahí como haciendo que todo sea justo y correcto. También ya habíamos dicho, pero podemos recordar, esta idea de que se trata de una obra filosófica, ¿no? Porque acá se están discutiendo cuestiones que son rápidamente llevadas al plano de lo filosófico, como por ejemplo la oposición entre destino y libertad. La cuestión está de la vida como sueño, que nosotros lo habíamos relacionado con el mito de la caverna de Platón, no sé si se acuerdan. Que es una gran pregunta, digo, además es una pregunta yo creo por eso esta obra es muy buena para dar también con adolescentes, porque como que establece esas preguntas que uno se empieza a hacer ya en la adolescencia, ¿no? En la que uno está como, odio a todo, no sé qué. Entonces uno empieza a hacer esas preguntas como tipo, bueno, pero ¿y cómo puedo estar yo segura de que esto que estoy viviendo no es una imaginación mía? ¿No? Como esto, o lo habíamos pensado también en relación, por ejemplo, con Matrix, ¿no? Otra gran película. ¿Cómo sé que no estoy adentro de la Matrix y que todo esto que está sucediendo en realidad es como una especie de una conciencia tecnológica que proyecta sobre mí una experiencia de vida que en realidad no lo es? Y de ahí sacar, bueno, la idea de que, bueno, qué mal que estamos viviendo en este momento, que necesitamos de esas ayudas tecnológicas para encontrarle un poco el sentido a la vida o esos escapes que hacemos y si eso nos deshumaniza o no. Digo, uno empieza ahí a abrir muchas puertas con los adolescentes que están buenas. Por eso está bueno La vida de sueño y por eso con los adolescentes les recomiendo también la ciencia ficción. Ciencia ficción es algo que funciona muy bien porque constantemente son este tipo de preguntas en la ciencia ficción, ¿no? Como, ¿qué es ser humano? ¿No? Como, ¿qué es vivir? ¿Qué es tener una experiencia? Y demás. ¿Y quién nos oprime? ¿No? Porque esa también es la pregunta de la ciencia ficción. ¿Quién nos está oprimiendo? Bien. Entonces pone, por ejemplo, dice, bueno, Basilio es aquel que representa el destino, la predestinación, lo inmóvil, en tanto que Segismundo vendría a representar el libre albedrío, una visión humanista. Y también habíamos hablado en relación a esto de la vida como sueño, que de ahí se desprendía la temporalidad, ¿no? La fugacidad de la vida, habíamos hablado de la locución latina tempus fugit, ¿no? El tiempo que se va, que es como uno de los leitmotivs centrales del barroco, y que lo que da como consecuencia esta idea de la fugacidad